Utopías, distopías y literatura como medios de crítica social. Jazmín Hernández Moreno. Introducción. La posibilidad de soñar es una de las cualidades que caracterizan al ser humano. Desde que tuvo conciencia de sí, comenzó a idealizar y a plasmar formas de concebir el mundo mediante la pintura, la música, los jeroglíficos, etc. A partir de entonces y sin interrupción, ha buscado resolver sus problemas y necesidades, pero como es imposible lograrlo en la totalidad, ha optado por refugiarse en la religión o por proponer sociedades ideales que han de construirse en el futuro o que se encuentran en algún lugar remoto e incógnito. En estos mundos imaginarios conviven todas las perfecciones y por consiguiente la existencia es feliz porque en él reina la paz y la justicia, la libertad y la igualdad como un supuesto derecho natural del hombre. Con otras palabras, la utopía no hace más que colmar el vacío entre un paraíso perdido y una tierra prometida. Presenta asimismo numerosos puntos en común con los ritos de iniciación, ya que con ellos, como con la utopía, el individuo flanquea la muerte para acceder a un nuevo nacimiento. Trasciende su nacimiento carnal, niega el lazo que lo une a la matriz para renacer de un vientre de estrellas que ha vencido la muerte. Como primera expresión, la religión a lo largo de la historia ha planteado especies de utopías más allá de la muerte. Por ejemplo, tanto el judeocristianismo como el Islam vaticinan un paraíso en donde tendremos una vida libre de pobreza, dolor, pecado o cualquier otro sufrimiento. Particularmente la escatología cristiana promete que después de la muerte, si lo merecemos, viviremos en un primer momento en el cielo junto al mismo Dios. Algo parecido propone el budismo con su nirvana o jardín de las delicias, lugar donde no existen las preocupaciones y se deambula en calles cubiertas de oro y se goza de una iluminación divina. Como ya dijimos, las utopías son tan antiguas como la conciencia del hombre. Se proponen para mejorar las condiciones del ser humano. Por lo general indican insatisfacción, descontento y conllevan una crítica a las injusticias sociales de la época. Por eso plantean nuevas legislaciones, reformas religiosas, casi siempre apoyadas en la ciencia o en el conocimiento, un tanto idealizadas, que permiten una sociedad comprometida en defender las necesidades principales de los seres humanos. Como escritores, no todos partidarios cegados por estas sociedades, encontramos a personalidades como Tomás Moro, creador del término, Tomás Campanella, Valentinus Andrade, Francis Bacon, Edward Bellamy, William Morris y otros cuyas propuestas no necesariamente son idénticas. En varias de ellas es posible distinguir tonos absolutamente autoritarios, mientras en otras, las menos, sucede lo contrario. Pero realmente las utopías, cuando se han llevado a la práctica, han producido felicidad,
dicha, libertad, abundancia e igualdad como prometen? En las siguientes líneas hablaremos acerca de esto. Este trabajo está dividido en tres partes. La primera repasa especialmente el origen de la literatura utópica, recorre la antigüedad y pasa por los diversos períodos históricos, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración y el siglo XIX. Esto con el propósito de dar seguimiento a su evolución. En la segunda parte analizamos de manera más detallada 4 obras distópicas del siglo XX, su importancia, así como el contexto en que surgen y la manera como describen una realidad sociopolítica. Finalmente, en la tercera parte se elaboran algunas reflexiones sobre la importancia de la literatura como medio de expresión en el cual el ser humano históricamente ha plasmado sus ideas, críticas, inconformidades, a la vez que se hace consciente de su futuro en el presente. Sociedades utópicas o algunos tipos de utopías. La República de Platón constituye una de las primeras propuestas acerca de un modelo de sociedad ideal. Propone un orden jerárquico, autoritario e inamovible que responde a su concepción de justicia. El filósofo estaba en desacuerdo con las crisis y el desorden que sufría la democracia ateniense, por lo que hace una descripción detallada de cómo sería el estado ideal según él. Profundamente descontento con el sistema político que había en Atenas, imagina cómo debe organizarse una sociedad cuyo objetivo central fuera la justicia y el bien social. Abordaremos esto a detalle más adelante. Las utopías constituyen un género literario que solamente los espíritus dogmáticos ven con respeto y veneración. Poseen un carácter novelado y de ficción. Normalmente son aburridas, moralistas y dogmáticas. La mayoría se asumen como soluciones a una realidad que cuestionan y rechazan. Ante el estado real proponen uno ideal. Algunos autores indican que no debe olvidarse que las utopías están determinadas por su presente y constituyen una ideología opuesta a la imperante. Los utopistas enfatizan las contradicciones de su sociedad con el fin de ofrecer soluciones apoyadas comúnmente en la exageración de los avances técnicos y científicos. En algunas críticas al presente son precisas, a pesar de que sus propuestas la podemos considerar como disparates irrealizables. Además de aburridas, algunos graves problemas de los estados ideales son su centralismo férreo y moralista, su intento de frenar la historia, al plantear que una vez alcanzada la sociedad perfecta, justa y feliz, termina toda posibilidad de transformación, es decir, todo cambio es congelado, pues ¿qué sentido tendría alterar una sociedad ideal? Ahora bien, ¿es posible y deseable una organización social estática y supuestamente perfecta? El filósofo Karl Popper, por ejemplo, destaca el peligro que encierran estas idealizaciones, y aunque su crítica se centra básicamente en la Politeia o la República de Platón, también cuestiona a casi todas las utopías posteriores. Por muy paradójico que parezca el mundo próspero y perfecto,
puede convertirse en el más terrible y totalitario de los estados en los que toda actitud crítica será considerada subversiva y enemiga del orden. La inamovilidad y obsesión de la planificación que la utopía casi por lo general propone aparecen en las obras antiutopistas como extremadamente restrictivas, las cuales siempre terminan por convertirse en un infierno geométrico. Ciertamente las creencias y el convencimiento de proponer un sistema ideal y correcto conlleva irremediablemente a la intolerancia y al rechazo de cualquier otra propuesta. Imaginar una organización social como la más beneficiosa desemboca en que cualquier opinión en contra o cualquier oposición sea considerada como una amenaza para la supervivencia de la propuesta, y en consecuencia se buscará silenciarla y apartarla del panorama social con el argumento de que es por el bien de la comunidad. Las utopías autoritarias procuran ofrecer al pueblo pastores, capitanes y tiranos disfrazados, nombrándolos guardianes, filarcas o samuráis. El utopista austero y disciplinado configura los mundos que se reproducen sin cambios a través de los siglos. Cuando se ha buscado instrumentar este tipo de estados, es inevitable que en ellos exista un tránsito permanente en el que se cruzan diferentes campos teóricos y micropolíticos. El objeto utópico se entiende sobre todo en una doble dimensión ético-política y epistemológica. Y entonces la reflexión sobre la utopía nos lleva a estimar que nuestros sistemas de representación de lo real y también de lo irreal podrían tener consecuencias en nuestro imaginario del poder y en las posibilidades para intervenir en un orden social e incluso en el plano individual que nos aparece como invisible. Esta cuestión se extiende a todos los modos de relación: la sexualidad, el dinero, la propiedad, el Estado, la religión. De esta manera, la utopía constituye, según Ricoeur, una variación del imaginario del poder. El principal problema de estas utopías es que, en nombre de la justicia y la igualdad, los gobernantes desconocen la libertad e imponen la obediencia servil y el conformismo con objeto de lograr un orden que, como ya mencionamos, desemboca en una sociedad absolutista, autoritaria o totalitaria. Otro de los grandes problemas de la literatura utópica es la construcción de sujetos con necesidades idénticas, reacciones carentes de emoción y pasiones, olvidan la complejidad del ser humano, lo encasillan y borran los rasgos distintivos de cada ser. Cuando la utopía se ha materializado, lo ha hecho a partir de la dictadura ideológica, como ocurrió en los estados totalitarios construidos en el siglo XX. En las utopías, el autor normalmente pretende alcanzar una naturaleza perfecta, inalterable e incorruptible. En cambio, las dictaduras han sido más feroces, pues rechazan toda libertad y, por supuesto, supervisan minuciosamente la personalidad del artista, figura que aparece siempre incómoda, sobre todo
cuando actúa libremente. Además de considerársele un peligroso enemigo, se intenta convertirlo en un instrumento del Estado. En caso de lograrlo, el arte se estanca y degenera. En resumen, todo artista que intente expresar libremente sus ideas es considerado revolucionario y por ende un enemigo. Así ocurrió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde un buen punto y aparte.